Colosenses capítulo 2. Como ya saben, estamos predicando expositivamente a través de esta carta de Pablo que escribió a esta iglesia. El Señor nos ha estado bendiciendo bastante en esta carta. Así que vamos a continuar hoy día con nuestra exposición. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Hoy día vamos a ver versículos del 16 al 19. Nuestra prédica de hoy se titula Amenazas espirituales. Amenazas espirituales. Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 19. La palabra inerrante de nuestro Señor dice así: Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o día de reposo, que son solo sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Versículo 18. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece en un crecimiento que es de Dios. Una de las herramientas que los falsos maestros utilizan es el temor, ¿cierto? A través del temor ellos ganan adeptos, ellos ganan más personas a que los escuchen. Ellos quieren amenazar tu alma. Ahora, no estoy diciendo que las escrituras no contienen doctrinas que deben llevarnos a temer. Por ejemplo, el juicio de Dios, ¿cierto? Esto debe causar al hombre temor, la ira de Dios, el infierno. Estas son cosas que la Biblia nos enseña que debe causar en nosotros, como dije, temor. Pero la diferencia está, hermanos, en que las escrituras nos llaman a temer a Dios para arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo. Mientras que los falsos maestros quieren intimidarte, amenazarte espiritualmente, causarte temor. ¿Para qué? Para que los escuches a ellos, para que los sigas a ellos. Quieren implantarte este miedo para su propio beneficio. Mis hermanos, es muy posible utilizar el temor para que tú me escuches. Es muy fácil de hacerlo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cosas como estas? No eres rico porque no tienes fe. Hermanos, esto es atormentar tu alma, amenazarte, ¿cierto? El problema es tuyo, no tienes fe, tienes que escucharme a mí para que llegues a ser rico. Te tienes que someter a mí porque yo soy el profeta de Dios, te dicen algunos. Eres un desobediente si no te sometes a lo que yo te digo. Dios me mostró en una visión, y casi siempre esto es para darte una nueva ley a la que te tienes que someter, ¿cierto? Entonces, esta es la herramienta, hermanos, que utilizan los falsos maestros. Y aquel hermano que teme se esclaviza e inevitablemente obedecerá a los falsos maestros. Muchas personas hoy en día están en estas sectas. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Si no obedezco, estoy desobedeciendo a Dios. Quizás no tengo fe, tengo que quedarme aquí. Entonces es muy posible, hermanos, hacer que los creyentes teman. Mis hermanos, los falsos maestros en Colosas no solamente estaban enseñando herejías, sino que ellos también estaban amenazando a los hermanos en Colosas. Los estaban condenando por no someterse a sus leyes. Estaban utilizando el temor para que los hermanos se sometieran. Pablo nos dice que se estaban constituyendo jueces de los hermanos para condenarlos. Así que quiero que veamos este pasaje, hermanos, en dos encabezados, como ustedes lo tienen ahí en sus hojitas. Lo primero que vamos a ver hoy es el legalismo, para luego ver el misticismo. Estas dos son amenazas espirituales para nuestras vidas como creyentes, hermanos. Empecemos con el legalismo. ¿Qué es el legalismo, hermanos? John MacArthur describe el legalismo de esta forma. Él dice que es la religión de los logros humanos.
Arguye, dice él, que la espiritualidad no se basa solo en Cristo, sino también en las obras. La medida de la espiritualidad se conforma entonces a las normas hechas por los hombres. Entonces el legalismo te dice, tú eres espiritual siempre y cuando obedezcas lo que yo demando. Eso es lo que dice el legalismo. Noten el versículo 16. Pablo dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez. Noten que Pablo empieza con las palabras por lo tanto, o por tanto. Ahora, hermanos, cuando leamos las Escrituras y tengamos estas palabras, por lo tanto, tenemos que entender que hay una conexión aquí. Lo que Pablo va a hacer, hermanos, es conectar lo que va a decir con lo que ya dijo. ¿Y qué es lo que ya nos dijo? ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Vimos que estamos completos en Cristo, ¿cierto? Que hemos sido circuncidados en el corazón, que hemos sido sepultados y resucitados con Cristo, que hemos tenido el perdón de pecados, vida con Cristo y victoria en Él. Luego dice Pablo, entonces, a la luz de esta verdad, Pablo dice, que nadie se constituya tu juez. En otras palabras, hermanos, lo que Pablo está haciendo es aplicar la teología. ¿Te das cuenta? Toda teología, hermanos, nos lleva a una aplicación práctica. Porque si solamente crecemos en conocimiento y no lo aplicamos, lo único que hacemos es crecer el conocimiento. Y hermanos, eso no salva a nadie. Eso no santifica a nadie. Tenemos que aplicarlo. Así que Pablo quiere que lo que él dijo lo apliquemos en nuestras vidas. ¿Y de qué forma? Pablo nos dice que nadie se constituya en vuestro juez. Que nadie, dice Pablo. Que nadie. Ningún hermano en tu iglesia puede constituirse como tu juez, ni siquiera tu pastor, y ningún otro hermano que conozcas de otra congregación. Nadie, dice Pablo, se constituya, es decir, se autodesigne, que él mismo se autoproclame tu juez. Esos falsos maestros, hermanos, se autodesignaron a ellos mismos como los jueces espirituales de los hermanos en Colosas. Y la idea de constituirse como juez es condenar a los hermanos, considerarlos culpables delante de Dios y proclamar juicio sobre ellos. Seguramente ellos dirían cosas como, no estás obedeciendo a Dios, el juicio de Dios caerá sobre ti. Seguramente ellos hacían esto para convencer a los hermanos. Estos falsos maestros estaban amedrentando espiritualmente a estos hermanos, intimidándolos para que así ellos puedan someterse a las leyes que ellos implementan. Pablo dice que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de reposo, o en cuanto a día de fiesta o día de reposo. Lo más probable es que estos falsos maestros hayan estado enseñando la abstinencia a ciertas comidas y bebidas y también la observancia a días religiosos judíos. Lo más probable es que ellos enseñen esto creyendo que al practicar estas cosas tú te puedes convertir en más espiritual. Si tú no comes ciertas comidas, vas a ser más espiritual, hermano. Si celebras ciertos días de los judíos, vas a ser más espiritual. Esto quizás haya sido lo que ellos estén enseñando. Pero mis hermanos, esto es falso. La espiritualidad no se encuentra en algo externo, no en lo que nosotros podamos practicar externamente. Y mis hermanos, el espíritu de estos falsos maestros hoy en día continúan en muchas iglesias. Recuerdo una vez que un pastor bautista le decía a los jóvenes en un campamento, les decía que no podían tomar gaseosa y que no podían comer hamburguesas, le decía, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, él decía. Por lo tanto, no puedes comer eso, estás malogrando el templo del Señor. Y esto es exactamente lo que él está haciendo aquí, lo que los falsos maestros hacían. También recuerdo que había un pastor que prohibió a sus hermanas en la congregación a utilizar pantalones, porque según él había recibido una visión y en esta visión Dios le decía que las mujeres ya no podían utilizar pantalones. Había otro pastor, un pastor que era mío hace mucho tiempo, que me dijo que tomar vino era pecado. Él llegó a enterarse que mi papá tenía la costumbre de comprar vino para tomarla después de comer carne. Y nosotros lo tomábamos. Yo tenía como 16 años y la tomábamos. Nunca nos pareció mal. Y me acuerdo que este pastor se enteró y me reprendió porque me dijo que era pecado tomar vino.
Otros afirman que debemos guardar ya no el sábado, sino el domingo como día de reposo. Y nosotros vamos a hablar acerca de esto porque hay controversia en cuanto a esto, inclusive en círculos reformados como los otros. Pero mis hermanos, nosotros tenemos una libertad que Cristo nos ha dado. No podemos someternos a estos falsos jueces. Nadie aquí, hermanos, puede constituirse juez de su otro hermano. Nadie aquí. No podemos, hermanos, condenar a otros por no practicar lo que nosotros creemos que Dios nos ha llamado a practicar. Así que, hermanos, que nadie se constituya en tu juez. Y por cierto, hermanos, esto es un mandato. Pablo está mandando a la iglesia de Colosas a que no se sometan. Y la pregunta es, ¿cómo obedezco este mandato, Pablo? Y quizás podría yo decir de dos formas. No considerando o sometiéndonos al yugo que los falsos maestros imponían. Si nos sometemos a lo que ellos nos dicen, entonces estaríamos desobedeciendo lo que Pablo dice. Y lo segundo es, no atemorizándonos por sus juicios. Si nosotros empezamos a tener miedo cada vez que alguien nos dice, si no guardas el día de reposo, no estás en Cristo, y tú tienes miedo de esto, entonces tú estás desobedeciendo este mandato. Así que, hermanos, no se sometan ni se atemoricen en cuanto a lo que los falsos maestros te quieran imponer. Y aquí en Colosas, estos falsos maestros estaban imponiendo leyes en cuanto a comida y bebida, nos dice Pablo. Ahora no sabemos qué tipos de comidas y qué tipos de bebidas. Pero sin embargo sabemos en las Escrituras que en cuanto a comidas, los judíos bajo el antiguo pacto tenían muchas leyes acerca de lo que podían y no podían comer. Había una separación entre comidas inmundas y comidas permisibles para ellos. Dios había dado estas leyes y lo puedes leer en Levíticos 11. Pero en cuanto a bebida, hermanos, en el Antiguo Testamento generalmente no había prohibiciones, salvo en algunas ocasiones. Por ejemplo, los sacerdotes no podían beber vino cuando entraban a la tienda de reunión. En Levíticos 10 lo puedes leer. También habían personas que practicaban el voto nazareno. Si tú te imponías ese voto, ya no podías tomar nada de vino. Entonces, aparte de estas prohibiciones, hermanos, no hay más prohibiciones en el Antiguo Testamento. Quizás esto es lo que ellos estaban prohibiendo, tomar el vino. Pero no solamente prohibían cosas en cuanto a vino y comida, sino también, dice Pablo, en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Estas son menciones, hermanos, en referencia al calendario judío de fiestas solemnes. Esto era un calendario judío. Lo primero que Pablo nos menciona es en cuanto a día de fiesta. Estas fiestas, hermanos, que él está hablando, son fiestas anuales. Y lo puedes encontrar en Levíticos 23. Tenemos el ejemplo de la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, etc. A estas fiestas también se les conocía como las fiestas peregrinas o las fiestas de peregrinaje. Porque aquellos judíos que vivían en otras partes tenían que viajar hasta Jerusalén para practicar estas fiestas. Así que son fiestas anuales. Luego Pablo dice, o luna nueva. Este luna nueva aquí se refiere al primer día del mes del calendario judío. Cada primero de cada mes el judío tenía que ofrecer sacrificios y ofrendas como inauguración de ese mes. Y puedes leerlo en Números 28. Así que, hermanos, noten esto. Los falsos maestros querían que los de Colosenses se sometieran a fiestas anuales, mensuales, pero también semanales. Y esas semanales es el día de reposo, donde Pablo dice ahí, o día de reposo. Esta es una mención, una referencia al séptimo día, algo que ellos celebraban semanalmente. Entonces, fiestas anuales, fiestas mensuales y fiestas semanales. Ahora, yo entiendo que hay discrepancias en cuanto al día de reposo. Algunos dicen que Pablo no pudo haberse referido al día de reposo, el Sabbat, como se le dice, al día de reposo semanal, porque este día de reposo se encontraba en los 10 mandamientos. Recordemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento había más de un Sabbat. No solamente eran los sábados, habían también otros días. Si lees
Levíticos 23 te vas a dar cuenta que todas esas fiestas eran consideradas días de reposo, Sabbat. ¿Okay? Así que algunos dicen, Pablo no pudo haberse referido al Sabbat semanal, sino a los otros Sabbats. Pero mis hermanos, esto es imposible de probarlo desde aquí. Los adventistas dicen esto y algunos reformados. Los adventistas dicen que este día continúa, que Pablo aquí no pudo haberse referido al semanal. Mientras que algunos reformados dicen, Pablo no se refiere al cuarto mandamiento, al semanal. Porque ese, dice ellos, ha cambiado, el día se ha cambiado, ya no es el sábado, es ahora el día domingo. Pero hermanos, Pablo aquí lo hace muy claro. Supongamos que yo les digo a ustedes, hermanos, no dejen que nadie los juzgue en cuanto a feriado. ¿Qué es lo que ustedes entenderían? Cualquier feriado, ¿cierto? No importa el mes, no importa la fecha. Si yo les digo que nadie los juzgue en cuanto a feriado, me estoy refiriendo a cualquier feriado, ¿cierto? Así que es imposible pensar que Pablo se está refiriendo solamente a algunos sábados, algunos sabbats. Otros dicen, pero Pablo aquí está utilizando el plural. Por ejemplo, la Reina Valera, los que tienen la Reina Valera, se dan cuenta que ahí dice días de reposo, ¿cierto? Está en plural. Pero hermanos, esto no cambia absolutamente nada. Supongamos que otra vez yo les digo esto, hermanos, no dejen que nadie los juzgue en cuanto a feriados. Ustedes van a pensar a algunos feriados menos este feriado. No, ustedes van a pensar que yo les digo cualquier feriado, todos los feriados en general, todos los feriados sin distinción, todos los días de reposo sin distinción. Si Pablo hubiera querido que los hermanos supieran que el día de reposo continúa, él lo hubiera hecho claro, ¿cierto? Él hubiera dicho, hermanos, no me refiero al semanal, me refiero a los otros. O si hubiera querido que los hermanos supieran que el Sabbat ha cambiado ahora el domingo, lo hubiera dicho. Recordemos, hermanos, que Pablo le está escribiendo a gentiles. En su mayoría eran gentiles, no eran judíos. Así que estos hermanos gentiles, no hay forma en que se supieran que el día se ha cambiado. Se les tenía que escribir. Así que es imposible, por lo menos para mí, ver de que el cuarto mandamiento aquí no se refiere al que está en los 10 mandamientos. Una cosa más, hermanos. Pablo está poniendo el día de reposo junto a leyes ceremoniales. Si el cuarto mandamiento, el día de reposo, es una ley moral, ¿por qué Pablo lo menciona con otras fiestas? No tiene ningún sentido. Pablo no está diciendo, hermanos, que nadie te juzgue en cuanto a fornicación. Eso es algo moral, ¿cierto? Yo puedo juzgarte en cuanto a fornicación. Pero Pablo no pone una ley moral aquí, pone leyes ceremoniales. Y mis hermanos, el Antiguo Testamento hace precisamente esto. El Antiguo Testamento menciona al día de reposo junto a las otras dos fiestas, Luna Nueva y fiestas. Por ejemplo, en Levíticos 23 te vas a dar cuenta que el reposo semanal está junto con todos los demás reposos, con todas las demás fiestas, y es llamada fiesta. En Ezequías 45:17, el día de reposo otra vez mencionado con las otras fiestas. Primera de Crónicas 23:31, Segunda de Crónicas 2:4, capítulo 8, versículo 13, capítulo 31, versículo 3 y Nehemías 10:33. Hace lo mismo, hermanos. El día de reposo se encuentra entre estas fiestas ceremoniales judías. Y Pablo nos dice, hermanos, que estas fiestas, estas cosas, y también comidas y bebidas, no se clasifican como error teológico. No es un error teológico, sino son sombras, dice Pablo. Estas son sombras. Versículo 17. Pablo dice, cosas, y se refiere a estas leyes y a estas comidas y bebidas, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Pablo identifica las leyes dietéticas y las leyes de días religiosos como sombras y a Cristo como el cuerpo de esas sombras. ¿Okay? Este tema de las sombras, hermanos, es muy importante para entender el Antiguo Testamento. ¿Okay?
Una sombra que hace una sombra solamente demuestra que un cuerpo o sustancia se aproxima, ¿cierto? Si alguien está entrando por esta puerta y yo puedo ver su sombra, yo sé que alguien está a punto de entrar, ¿cierto? La sombra me apunta a un cuerpo. Me está diciendo que un cuerpo se está aproximando. Por lo tanto, la sombra cumple una función de apuntar hacia algo real, hacia un cuerpo, hacia una sustancia. También, una vez que el cuerpo llega, la sombra pasa a segundo plano, ¿cierto? Desaparece. La sombra es temporal. Imagínense que yo veo una sombra y un cuerpo, y el cuerpo entre y yo siga mirando a la sombra y no os mire a la persona. Hay algo erróneo aquí, ¿cierto? La sombra simplemente cumple una función temporal y me apunta hacia algo. Hermanos, las leyes que estos falsos maestros estaban enseñando eran precisamente eso. Eran simplemente sombras. Eran sombras, pero no solamente estas leyes, hermanos. Hay mucho en el Antiguo Testamento que son solamente sombras, tipos, promesas. En el Antiguo Testamento, hermanos, lo único que vas, o lo gran mayoría que vas a encontrar ahí, son sombras, promesas y tipos. No vas a encontrar lo real todavía. El Antiguo Testamento, especialmente la ley mosaica, pertenece al tiempo de la promesa, así se le conoce en la teología, tiempo de promesa. Mientras que el Nuevo Testamento, hermanos, es el tiempo del cumplimiento. Nosotros vivimos en el tiempo del cumplimiento. Los judíos en el Antiguo Testamento vivían en el tiempo de las promesas, las sombras, los tipos. Pero mis hermanos, nosotros vivimos en el cumplimiento. ¿Saben por qué? Porque Cristo ya vino. Si Cristo ya vino, ya no vivimos en las sombras, ya no vivimos en los tipos, ya no tenemos promesas, tenemos cumplimientos. Las sombras desaparecen. Así que ahora los creyentes que pertenecen al nuevo pacto, por su unión a Cristo, hermanos, ellos experimentan la realidad a lo que el Antiguo Testamento y la ley mosaica apuntaban. Nosotros vivimos en el cumplimiento. Las leyes dietéticas fueron dadas a Israel ¿para qué? Para hacer una distinción entre ellos y los gentiles. Por eso es que se dividían las comidas entre inmundas, y esto los gentiles lo podían comer, y aquello que es aceptable. A nosotros los judíos sí comemos eso. Pero una vez que Cristo vino, hermanos, ¿hay distinción entre judío y gentil? No. Simplemente era una sombra que me apuntaba ¿a quién? A Cristo. Que pronto vendría alguien y eliminaría toda distinción. Ya no hay judío, ni griego, ni peruano, ni americano. Somos todos unos en Cristo. Los días religiosos. Hermanos, ¿por qué ya no celebramos la Pascua? Y hablamos hace poco acerca de la Pascua. Porque apuntaban a qué? A la obra de Cristo, ¿cierto? ¿Por qué ya no nos circuncidamos los varones? Gracias a Dios que no lo hacemos. Porque apuntaba a la obra de Cristo. ¿Por qué ya no guardamos el día de reposo? Porque esto apuntaba a la obra de Cristo, y así con todas las fiestas judías. ¿Apuntaban a quién? A Cristo. Eran simplemente una sombra. Pero cuando la realidad vino, ya no tenemos que guardar todas esas cosas. Creo que les he dicho a veces a ustedes. Imagínense que yo tengo una foto de mi esposa, y por cierto, muy pronto voy a estar de viaje a Tacna, voy a ir a predicar allá. Entonces imagínense que lleve una foto de mi esposa, ¿ok? Y la extrañe y diga, wow, te extraño, amor, ya quiero llegar a casa. Y llego a casa y sigo mirando la foto. Y mi esposa está ahí y yo sigo mirando la foto y diciendo, te amo tanto, amor mío. Y mi esposa está ahí al frente de mí. Eso es equivocado, ¿cierto? Me estoy aferrando a una foto cuando yo tengo la realidad. Este es el problema con guardar estas cosas. Estamos diciendo que Cristo aún no ha venido. Practicar estas leyes, hermanos, es negar la obra de Cristo. Imagínense, hermanos, que el próximo domingo yo traiga mi ovejita de 1 año y acá delante de ustedes la empieza a cortar y decimos, vamos a cortar a la ovejita para el perdón de nuestros pecados, hermanos. Y le corto, le rebano el cuello y sangra. Y todos ustedes, ¿qué pensarían, hermanos? Está loco. Se sorprenderían, ¿cierto? Me dirían, pero hermano,
no tenemos que matar un corderito. Nuestra Pascua ya murió, nuestro cordero ya fue crucificado. No tenemos que regresar a las sombras. Esto es un insulto a la obra de Cristo. Es como decir que Cristo aún no vino. Y esto es lo que los judíos piensan, que su Mesías aún no ha venido, ¿cierto? Pero nosotros creemos que Él ya vino. El Mesías ya vino y no guardamos estas cosas. Los falsos maestros querían que los colosenses guardaran estas cosas. Y quizás ustedes digan, pero y hermano, ¿quién se sometería a estas cosas? Imagínate, guardar estas fiestas y comidas y bebidas. ¿Quién haría semejante tontera, quizás digamos, cierto? Pero Pablo está advirtiendo a creyentes y tú eres creyente. Así que tú estás expuesto a guardar cosas como estas. Quizás no las mismas cosas, pero cosas similares. ¿Por qué, hermanos? Porque a nuestra carne le encanta guardar ritos externos. A nuestra carne nos encanta guardar ritos, fiestas externas. ¿Saben por qué? Porque no necesitas la gracia de Dios para cumplirlo. En el Antiguo Testamento no necesitaban tener el corazón circuncidado para matar una ovejita. Cualquiera lo podía hacer. No necesitabas de la gracia de Dios para cumplir ninguna de las fiestas. Estabas mandado a hacerlo. Así te guste o no te guste, tenías que venir a la fiesta de las trompetas. Así ames a Dios o no ames, tenías que venir. Entonces, cuando a nosotros se nos dan ritos externos, hermanos, a la carne le encanta. ¿Por qué? Porque no necesitas, hermano, tener el corazón circuncidado. Lo puedes practicar de todas maneras. En Romanos capítulo 14, quiero que vayan allá, Romanos capítulo 14. Pablo le escribe a los romanos acerca de comidas y también de días festivos. Había un problema, parece ser, en esta iglesia. Así que Pablo les escribe para instruirlos. Ahora, noten el versículo 1. Empecemos con el versículo 1. Pablo dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Noten, hermanos, que los hermanos que son fuertes en la fe no podían juzgar a los que son débiles en la fe. Y eso es lo mismo que los falsos maestros estaban haciendo, ¿cierto? Ellos estaban juzgándolos, los estaban condenando. Entonces Pablo les dice, a los que son fuertes en la fe, no condenen a los que son débiles en la fe, a causa de, ¿qué dice? De sus opiniones. Los débiles en la fe tenían opiniones en cuanto a comidas y días festivos. Escuchen esto, opiniones, no eran leyes. Eran opiniones, ¿ok? Versículo 2. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solamente come legumbres. Es decir, que el débil en la fe es vegetariano, mientras que el fuerte en la fe come de todo. Come chancho, come llama, come alpaca. Es fuerte en la fe este hombre. Versículo 3. Dice, el que come, es decir, el que come legumbres, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. Dios ha aceptado que ese hermano sea vegetariano. Si solamente come sus verduritas, puede comer verduras para el Señor. Dios lo ha aceptado. Y si Dios lo ha aceptado, ¿quiénes somos nosotros para menospreciarlo? No podemos condenarlo. Ahora miren el versículo 5. Uno juzga, ahora Pablo va a hablar acerca de los días. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El débil en la fe no solamente comía legumbres, sino que también él pensaba que un día es superior a otro. Y lo más probable es que él esté afectado por los judíos, porque los judíos consideraban fiestas más importantes que otras y un día más importante que otro. Sin embargo, Pablo, ¿qué está haciendo, hermanos? Está dejando estos asuntos de qué comer y no comer, de qué guardar y no guardar, como asuntos de conciencia. Es decir, hermanos, si tú quieres comer legumbre, hazlo para el Señor y que nadie te condene.
Esa es tu conciencia. Si tu conciencia te dice solamente legumbres, hermano mío, solamente vegetales, hazlo para el Señor y que nadie te condene. Si hay otra persona que quiere comer carne, hermano, que lo haga para el Señor y que nadie lo juzgue. Si hay un hermano entre nosotros que quiere guardar un día y quiere verlo superior a otros, hermano, que lo haga y que nadie lo juzgue. Y si un hermano quiere ver todos los días lo mismo que el otro hermano, no lo condene. Esto es una cosa de conciencia. Que tu conciencia te diga qué debes de hacer en cuanto a estas cosas. ¿Por qué? Porque no hay un mandato. ¿Ok? No hay un mandato, tienes una libertad en Cristo. Que nadie se ponga como tu juez, disculpen hermanos, que nadie se ponga como tu juez. Esto es simplemente conciencia. John MacArthur dice, cada cristiano debe seguir los dictados de su propia conciencia en asuntos, escuchen esto, que no sean objetos de prohibiciones o mandatos directos en las Escrituras, sino en mandatos que no están en las Escrituras. En las Escrituras la Biblia no te dice que solo puedes comer vegetales. Y si tú quieres comer solo vegetales, que nadie te condene. Y Pablo está hablando de que ya no hay fiestas. Por lo tanto, que nadie te condene. Si crees que no hay fiestas. Pero si crees que aún hay un día en particular, guárdalo y que nadie te condene. Es algo, hermanos, de conciencia. Que nadie te juzgue, hermano mío. Cristo ya vino. La sombra ya ha sido removida. Es importante, hermanos, que conozcamos la obra de Cristo si queremos batallar en contra del legalismo. La mejor forma de batallar el legalismo es entendiendo lo que Jesucristo vino a hacer. Hermanos, van a haber personas allá afuera que te van a decir que tienes que guardar A, B, Z, cosas que Dios no ha dicho, y te van a condenar. El día domingo de la semana pasada, alguien me mandó un mensaje y era un adventista. Dice que había encontrado mi número de teléfono en estos trípticos que repartimos cuando salimos a compartir el Evangelio. Así que le dije, ¿por qué no nos reunimos? Y nos reunimos el día lunes en una cafetería. Y de entrada él me dijo que solo su iglesia es la verdadera iglesia. ¿Y por qué su iglesia era la verdadera iglesia? Porque su iglesia guardaba el día de reposo. Esa era la razón por qué ellos son la verdadera iglesia. Porque guardan el cuarto mandamiento, me decía. Y me decía una y otra vez, si tú sigues enseñando a los hermanos que no guarden la ley de Dios, vas a condenarte, me decía, por no guardar el cuarto mandamiento. Esto van a querer hacer los falsos maestros. Amenazarte espiritualmente. Hacerte sentir que estás condenado delante de Dios. Pero si tú entiendes la obra de Cristo, hermanos, ¿podrá alguien engañarte? Si entiendes que el cuarto mandamiento, las fiestas de reposo, se encuentran en Cristo, que es una sombra de Cristo, como dijo Pablo, ¿podrás realmente ser engañado por él? Y yo le decía, pero amigo, ¿qué dice Colosenses? Y no pudo responderme. Le llevé a Romanos y le dije, esto es algo de conciencia, y no sabía qué responderme. Me dijo, anótame estos capítulos que yo los voy a estudiar, y luego hablamos. 2 días después le volví a hablar y me dijo, estás equivocado, y tienes que guardar el cuarto mandamiento. Y ya no conversamos hasta ahora. Lo único que quería era que no me someta a su ley. Pero hermanos, si entendemos las Escrituras, si entendemos la obra de Cristo, no podrán hacer esto. Así que habrán falsos maestros que te traen la Biblia y te van a mostrar un montón de versículos y versículos aquí y allá, ¿cierto? Pero si entiendes lo que Cristo hizo, no podrás ser engañado. Pero hay otros falsos maestros que quieren engañarte sin utilizar la Biblia, hermanos. Sin utilizar la Biblia. Y esto me lleva a mi segundo encabezado. El misticismo. El misticismo. Ahora, ¿qué es el misticismo? Una vez más, MacArthur dice que es la búsqueda de una experiencia religiosa subjetiva. Es subjetivo. Lo que te parece bien, está bien. Lo que te parece mal, está mal. Es subjetivo. Una experiencia religiosa subjetiva. Es buscar la verdad en sensaciones internas. Es decir, cómo nos sentimos e intuiciones. ¿Okay? Este es el misticismo. Ellos quieren crecer espiritualmente en base a algo subjetivo. En base a cómo se sienten. En base a intuiciones. En base a sueños.
en base a visiones. Esto es el misticismo. También en el versículo 18. Pablo nos dice en el versículo 18, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Nadie os defraude, dice Pablo. Esta palabra defraude, hermanos, es un imperativo. Pablo otra vez te está mandando a ti, creyente, que no permitas que nadie te defraude. Esta palabra defraude se refiere a un veredicto negativo de un árbitro en una competencia deportiva. Entonces, supongamos el fútbol, ¿cierto? El referee le da tarjeta roja. Esto es defraudar. Le da una tarjeta roja, pero lo que los falsos maestros hacían es darle su tarjeta roja por no someterse a leyes que ellos deseaban, a leyes que ellos imponían. La idea aquí, hermanos, que los falsos maestros pretendían actuar como árbitros espirituales, reprobando a los colosenses de izquierda a derecha. No te sometes a esto, tarjeta roja. No te sometes acá, tarjeta roja. Y estaban ahí ellos, como jueces y árbitros, mirando para ver si obedecían. Estos falsos maestros, hermanos, se creían jueces y árbitros. Lo único que hacían, hermanos, era condenar a los creyentes, a los colosenses. Estos falsos maestros eran bullies espirituales. Eran bullies espirituales. Solamente estaban ahí para darte bullying, para hacerte sentir lo peor, para descalificarte, dice Pablo. Pero ahora hay dos cosas que Pablo nos dice acerca de estas personas. Pablo nos dice que ellos se deleitan en la humillación de sí mismo. Se deleitan, hermanos. Se gozan, encuentran placer en humillación. Humillación o humildad. La humildad es una buena característica, es una excelente virtud en las Escrituras. Pero en nuestro contexto, esta era una pseudo humildad. Ellos pretendían ser humildes. Es como que si yo les dijera a ustedes, hermanos, créanme, yo soy el más humilde entre ustedes. Demuestra ser orgulloso. Esto es una pseudo humillación. Humildad. Pretendían ser humildes, pero dentro de sí el ego estaba muy grande. Eran personas orgullosas. Se orgullecían de ser humildes. Y lo segundo que Pablo nos dice es que estos falsos maestros se dedicaban a la adoración de los ángeles. Ahora hay dos interpretaciones en cuanto a eso, ¿ok? Interpretación número 1, lo que Pablo está diciendo es que los falsos maestros literalmente adoraban a ángeles, le rendían culto a ángeles. Y este ha sido, hermanos, la postura tradicional. Pero hay otro entendimiento. Es de que Pablo está diciendo o está hablando sobre la adoración que los ángeles ofrecían. La forma en que ellos adoraban. ¿Okay? Es decir, que estos falsos maestros buscaban unirse a los ángeles para adorar a Dios. Sabemos y hemos leído, y nuestro hermano John nos leyó Isaías 6, y sabemos que los ángeles adoran a Dios. Entonces lo que los falsos maestros estaban buscando es adorar a Dios con estos ángeles, de una manera mística. Personalmente, hermanos, yo me inclino a la interpretación número 1, que es la postura tradicional. Que estos falsos maestros literalmente estaban adorando a ángeles. Y hay una conexión, hermanos, entre adorar a ángeles y la humillación, la humildad. La idea es esta. Estos falsos maestros eran tan humildes, hermanos, tan humildes, que se consideraban insignificantes para adorar a Dios. Así que ellos necesitaban un mediador, los ángeles. A través de los ángeles, si nosotros adoramos a estos ángeles, estamos adorando a Dios. ¿Les suena esto familiar, hermanos? Por supuesto, ¿cierto? Aquí lo que reina es el catolicismo, ¿cierto? ¿Qué hacen estas personas? Ellos dicen, nosotros no adoramos a María, no adoramos a los ángeles, dicen ellos. Simplemente los veneramos. Es simplemente una mediadora entre Dios y yo. Una vez recuerdo que
Le pregunté yo a una católica, le dije, en vez de estar orando a María, ¿por qué no oras directamente a Jesús, a Dios? Y ella me respondió, es que lo que pasa es que si yo le pido a Jesucristo, lo más probable es que no responda. Pero si yo le pido a su madre, sí va a responder. Porque ¿qué hijo no hay que obedezca a su madre? Me dijo. ¿Qué hijo hay que no obedezca a su madre? Si su mamá le pide a Jesús, Jesús va a decir, ya bueno, lo haré pues. Porque después de todo, María le pidió a Jesús que haga vino, que convierta el agua en vino. ¿Y qué hizo Jesús? Obedeció. ¿Cierto? Qué humilde la mujer esta, ¿cierto? Qué humilde estas personas. Pero Pablo dice, eso no es humildad, eso es falsa humillación. Falsa humildad. Estas personas están hinchadas de orgullo. Esto es una falsa humildad, hermanos. Y Pablo nos dice que estos falsos maestros también dice que se basaban en las visiones que han visto. Y la idea aquí es que estos falsos maestros lo más probable es que hablaran a los colosenses de sus visiones todo el día. Apenas entraban a la iglesia y empezaban a hablar de sus visiones. Esto es todo lo que ellos querían hablar. ¿Cuántos de ustedes han conversado con una persona así? Que solo te quiere hablar sobre sus visiones, ¿cierto? Sobre lo que ha visto. Recuerdo una vez hablando a un tío mío, que era pastor, y yo le dije de que cómo él había sido llamado a pastorado, y me empezó a contar de una visión que tuvo, y la visión que aquí, la visión que allá, y decía, y así es como yo entré al pastorado. Así que yo le pregunté, y tío, ¿y qué es el evangelio? Y me dijo, eso sí que yo no sé, eso lo dejo a los teólogos, yo solamente me baso en mi sueño. Eso es lo que me dijo él. Y hermanos, lo más probable es que los falsos maestros hagan esto, que solamente se basen en sus visiones, en aquello que es místico, en aquello que es subjetivo, en lo que no está enraizado en las escrituras. Y mis hermanos, esto es una exhortación de parte de Pablo, las iglesias carismáticas de hoy en día. Eso es lo que hacen las iglesias carismáticas. Lo único que hablan es sobre visiones. Entras a la iglesia y la Biblia ya no está. El que está predicando no agarra la Biblia, solo te habla y te cuenta sus visiones y sus sueños. Esto es lo que quieren hablar todo el día. ¿Y cuál es el punto, hermanos? De que los hermanos lleguen a verlo como, wow, ellos sí tienen la unción. Ellos reciben los sueños y las visiones. La idea es que los crean a ellos y a nadie más. Porque imagínense si yo les digo, hermanos, Dios me ha dicho directamente, me ha mostrado en un sueño. El que es ingenuo creerá eso y se someterá a lo que yo digo, ¿cierto? Así que esto es una exhortación a estas iglesias, pero no solamente a estas iglesias, hermanos, sino a todas estas iglesias que lo único que quieren hablar son sobre teorías del fin del mundo. ¿Cuántas iglesias conoces así? Que lo único que hablan es sobre el fin del mundo. Leen Apocalipsis y te dan 1000 teorías. 1000 conspiraciones, dicen, y esta persona ese es el anticristo, y se muere esa persona, se levanta otra persona que es más cruel, no, este es el anticristo, y se va a unir con el Reino Unido, y así teorías infinitas, ¿cierto? Donde no existe la palabra, no existe Cristo, lo único que existe es mi propia imaginación, mis visiones, las cosas que yo sueño. Y Pablo dice que estas personas estaban hinchadas sin causa. Lo más probable es que sus visiones sean falsas. Ellos pensaban que eran visiones de Dios, pero lo más probable es que eran falsas. Hinchados sin causa, dice, por su mente carnal. Es decir, que el propósito de esta gente, hermanos, era simplemente mostrarte su orgullo. Mostrarte que tú no sabes algo y que ellos sí. Esta es la idea de los falsos maestros. Yo tengo acceso a Dios, tú no, pero yo te puedo enseñar a que tengas acceso a Dios, que tengas más espiritualidad. Mientras que los legalistas te quieren agregar un montón de leyes que son solamente sombras, los místicos te quieren persuadir sin utilizar la Biblia. Seguían ellos en sus visiones, seguían en sus sueños, seguían en sus emociones. Ellos quieren que aprendas de acuerdo a esto, no de acuerdo a las escrituras. Esto es el misticismo, hermanos míos. Conocimiento basado en experiencias, en intuiciones,
en conspiraciones. Y mis hermanos, este tipo de cosas les encanta a la carne, ¿cierto? Yo recuerdo cuando tenía como 12 años, mi papá me traía revistas sobre ovnis y me encantaba leer estas revistas. Muy interesante, ¿cierto? Satisfacía mi carne y me gustaba escuchar los testimonios de esas personas que han sido abducidas, dicen ellos, y los ovnis han hecho experimentos con ellos. Y yo decía, wow, increíble, sorprendente, y yo vi esto, yo vi aquello, ¿cierto? Hermano, esto nos encanta a nosotros, nos gusta. Estos misterios, lo místico, es parte de la carne. Por esto es que en estas iglesias, ¿acaso hay 5 hermanos que se reúnen ahí? No, estas iglesias están llenas. Estas iglesias que te dan visiones están llenas, hermano. Pero dales la palabra, empiezas a estudiar y es como que tienen alergias, ¿no? Le encanta esto a la carne. Por esto Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo 1, del 3 al 4, dice esto: como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo. Y en el capítulo 6, versículo 20, Pablo dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Evita, dice, palabras vacías, doctrinas extrañas, mitos, genealogías. Evítalo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque dice: lo cual profesándolo algunos se han desviado de la fe. Hermanos, estas cosas de visiones y sueños y teorías y conspiraciones, lo único que tienen como propósito es alejarte de Cristo. Es que te alejes de la fe. Son distracciones satánicas que te alejan de Cristo. Ese es su objetivo, alejarte de Cristo. Que no pienses en Cristo. Por eso Pablo dice en el versículo 19: pero no haciéndose a la cabeza, haciéndose sin H, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un conocimiento que es de Dios. Hay 2 problemas con el legalismo y el misticismo, hermanos. El problema es que no están conectados a Cristo. Y si no están conectados a Cristo, no se nutren. Y si no se nutren, pronto morirán espiritualmente, se secarán. La palabra haciéndose significa agarrar, retener, echar mano, guardar, abrazar. Ustedes entienden la idea. El problema con estas enseñanzas, hermanos, que están desconectadas de Cristo. No están agarradas, aferradas a Cristo. El legalismo es aplicar las escrituras sin Cristo, mientras que el misticismo es vivir sin Cristo. El legalismo es aplicar las escrituras sin Cristo, mientras el misticismo es vivir sin Cristo. Ambos de ellos tienen un problema: que no se hacen a la cabeza, que están desconectados de Cristo. Ambos sistemas, hermanos, fallan en ver la necesidad de Cristo para el crecimiento de la iglesia local. Ambos. Y Pablo dice que en la cabeza, de cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece. Hermanos, el cuerpo necesita de la cabeza para crecer. En nuestro cerebro, nosotros tenemos una glándula llamada la glándula pituitaria. No voy a repetir esa palabra. Esta glándula, hermanos, ¿qué hace? Produce hormonas que afectan el crecimiento y las funciones de las otras glándulas del cuerpo. Es decir, que de esta glándula produce crecimiento para las otras glándulas que son necesarias para que el cuerpo crezca. Pablo utiliza esta metáfora sin saber biología y nos hace una analogía de Cristo y la iglesia. Así como el cuerpo necesita de la cabeza para ser nutrida y crecer, de la misma forma nosotros, hermanos, necesitamos a Cristo para ser nutridos y crecer. Sin Cristo no hay crecimiento.
Ese crecimiento que los falsos maestros estaban ofreciendo, hermanos, es un crecimiento falso. ¿Por qué? Porque no está conectado a Cristo. Las personas que aceptan este tipo de enseñanza muy pronto se van a cansar y regresarán al mundo. Yo conocí personas así. Hace un par de meses hablaba con un joven que era líder en una iglesia apostólica. Y me decía que al principio todos estos hermanos venían, dice, estaban ahí constantes, fieles al Señor. Pero solamente duró 3 meses. Después de los 3 meses, los hermanos empezaron a practicar sus pecados. Y este hermano me decía, ¿pero por qué será? Me dice. Yo ya les he dicho que no hagan esto, y no hagan esto, y no hagan aquello, y no hagan aquello, y no hagan esto. Y lo siguen haciendo, me decía. Le decía, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que tú le das leyes y les animas a que por su propia fuerza dejen su pecado, cuando Cristo es la solución. El Evangelio de Jesucristo, la gracia. Hace poco me enteré que este hermano también había regresado al mundo. Y ese es el problema, especialmente en estas iglesias apostólicas, porque las iglesias apostólicas tienen un montón de leyes. Y no solamente eso, viven de sueños y de visiones. Y este grupo ya no existe, esta iglesia ya no existe ya. ¿Por qué, hermanos? Porque no está conectado a la cabeza. Y si no está conectado a la cabeza, no va a crecer, hermanos. Yo como pastor tengo una tarea. ¿Y cuál es mi tarea? Presentarlos maduros a Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que debo de hacer entonces? Darles a Jesucristo, ¿cierto? Si yo quiero que ustedes crezcan, ¿qué es lo que debo de hacer? Es darles a Jesucristo. Porque en Jesucristo está su crecimiento. De aquí a 5 años, hermanos, yo oro y espero que hayan hombres maduros aquí. Hombres y mujeres maduras en el Señor, que han crecido. Y Pablo nos dice que este crecimiento es un crecimiento que viene de Dios. Es decir, que solamente en Jesucristo, hermanos, se encuentra el medio para crecer. Y este crecimiento viene de Dios. El crecimiento de los falsos maestros, hermanos, no proviene de Dios, sino de filosofías de este mundo. Están basados en tradiciones de hombres, conforme a los principios elementales del mundo. Pero, hermano mío, no necesitas eso. Tú ya lo tienes todo para crecer, ya tienes a Cristo. Tienes a Cristo, así que no dejes que nadie se constituya tu juez para condenarte. No permitas que nadie te defraude de tu premio. Ya lo tienes todo en Cristo. Así que si te encuentras a un adventista allá afuera, dile, yo ya tengo todo en Cristo. Yo estoy completo en Cristo, a mí no me falta nada y no me puedes condenar. Cristo te ha hecho libre de estas ceremonias, hermanos míos. Así que lo único que tenemos que hacer es seguir aferrándonos a nuestra cabeza, Jesucristo. Vamos a orar. Padre mío, le quiero dar gracias, Señor, por su amor, su misericordia, porque usted es tan bueno con nosotros, que nos ha dado a su único Hijo, Señor, y con Él lo tenemos todo. Enséñanos a entender la obra de Jesucristo para que el legalismo no sea un problema. Enséñanos, Señor, a entrarnos en las Escrituras, comprender las Escrituras, aferrarnos a Cristo para que el misticismo, Señor, no sea un problema para nosotros. Manténganos fuertes, Dios mío, como buenos guerreros, batallando la batalla de la fe, Señor. En nombre de Cristo le pido que usted nos ayude a poder aplicar lo que hoy hemos conocido. En nombre de Cristo oro. Amén.